Voleu conèixer un dels avenços tecnològics per crear objectes tridimensionals? Parau atenció! Estamos aquí para enseñarles cómo es el proceso de impresión 3D. Con la impresión 3D se pueden hacer muchas cosas, desde llaveros, repuestos de coches, juguetes, figuras, inclusive puedes hacer utensilios de cocina. Por ejemplo, ahora aquí en pantalla tenemos un diseño de un llavero en forma de Hello Kitty. Este llavero, para poderlo imprimir, lo pasamos al laminador, que el laminador es el software que se comunica con la impresora para hacer la impresión. Por ejemplo, este llavero es de varios colores y tenemos que darle los colores en el laminador. La primera capa vendría siendo el color blanco. Aquí se puede ver, cuando ponen un escalón ya hay un cambio de color y aquí pondríamos ya el color rojo. Ponemos el cambio de color a negro más arriba, ¿ves? Ahí ya quedó del color que toca. Y ya para imprimir lo que hacemos es verificar que el dispositivo esté disponible y esté con los colores que necesita. Luego que ya nosotros tenemos el objeto laminado, tenemos que verificar las bobinas de hilo que estén colocadas en el orden adecuado para que pueda salir la figura. Por ejemplo, en el carril 1 está el blanco que colocamos, en el carril 2 el rojo y en el carril 3 el negro. Teniendo en cuenta que el filamento no se enrede. Y ahora le damos a imprimir. Ella va introduciendo el plástico. Aquí en la punta hay un calentador, el cual calenta aproximadamente a 200 grados centígrados y podemos ver que en la parte de abajo sale el plástico fundido. Luego este plástico se va colocando sobre la placa de impresión haciendo la figura de lo que nosotros hayamos querido imprimir. Luego que sacamos el llavero fabricado en la impresora, lo desmoldamos, procedemos a colocarle la anilla. Y ya tenemos el llavero hecho.